Para empezar, es importante definir qué es un proyecto. Se entiende por proyecto al conjunto de actividades que poseen una fecha de inicio y una fecha de fin, lo que quiere decir que tiene una temporalidad, la cual puede ser de horas, días, meses o años, por lo cual la ejecución de algunos proyectos puede tomar varios años. Un proyecto genera productos o servicios únicos para satisfacer las necesidades de un grupo humano u organización. Por lo tanto, hemos definido el nombre de nuestro proyecto como Implementación de Feria de Pasantías para los estudiantes de Psicología de la Universidad de las Américas. Es así que es un proyecto social, que ha sido planteado ya que se ha visto que el 60% de los estudiantes de la carrera de Psicología no encuentran espacios para realizar sus pasantías, ya que existe una gran demanda laboral y de igual manera las empresas no generan una apertura para recibir a los estudiantes. En relación a la justificación, se plantea este proyecto a través de la feria para cubrir al menos el 90% de las pasantías de los estudiantes de séptimo semestre de la carrera de Psicología, acorde a sus horarios de intereses. Por otro lado, en cuanto a los grupos de interés, se definen como todos aquellos grupos que se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad empresarial y por lo tanto también tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente el desarrollo de estas. Como parte de los grupos prioritarios, tenemos los grupos de interés por dependencia. Estos grupos por interés son sujetos directos de la necesidad, en este caso, los estudiantes de Psicología de séptimo semestre y organizaciones con cupos de pasantías privadas y públicas. Los grupos de interés por responsabilidad son aquellos que vigilan o supervisan que se cumplan con la normativa establecida. Poseen responsabilidades legales, financieras y operativas, entre otras. En este caso, el grupo de interés por responsabilidad del proyecto es el supervisor de pasantías dentro de cada organización. Los grupos de interés por representación hacen referencia a las personas que, a través de estructuras regulatorias o culturales tradicionales, representan a otras. En este caso, se observa la Coordinación de Psicología de la Universidad de las Américas como grupo de interés por representación. En ese sentido, los grupos complementarios. Los grupos de interés por influencia se refieren a las personas que tienen la posibilidad de influir de manera informal o formal para alcanzar las metas establecidas. En este caso se hace referencia a los docentes de la carrera de Psicología. Y finalmente, los grupos de interés por representación se refiere a la Asociación de Estudiantes ACEUTLA. Con respecto al problema central del proyecto, se refiere a la identificación de una situación que denota inconveniencia, necesidad o insatisfacción por medio del análisis de las relaciones de tipo causa-efecto, por lo que el proceso del diseño del proyecto resulta de la selección correcta del problema central. En este sentido, a partir del análisis de la problemática identificada del contexto planteado, en este caso la Universidad de las Américas, se pudo definir que el problema central es la dificultad para acceder a una red de contactos de empresas para generar convenios de pasantías para los estudiantes de psicología. Como siguiente punto tenemos al árbol de problemas, el cual es un conjunto de técnicas que permiten el diagnóstico, en las cuales sirven para identificar los problemas principales de una situación, definir el problema central de esa situación, analizar los problemas de la situación estableciendo relaciones de causa-efecto en un árbol de problemas. Para esto, el árbol de problemas se compone de raíces en las cuales se ubican a las causas del problema central. Por otro lado, el tronco del árbol se representa el problema central y de él salen sus ramas donde se describen los diferentes efectos del mismo. Para el análisis de problemas es importante considerar que se debe formular un problema como un estado negativo, identificar problemas reales, actuales o existentes, no los posibles ficticios o futuros, y un problema no es la ausencia de solución, sino un estado negativo existente. Para esto, nuestro orden de problemas del proyecto a realizar es el siguiente. Por otro lado, el árbol de soluciones o árbol de objetivos, medios y fines representa la situación esperada a resolver del problema. Se expresa por la manifestación contraria al problema identificado, a la carencia se transforma en suficiencia y los defectos se transforman en fines, las causas se transforman en medios y nuestro árbol de soluciones del proyecto a realizar es el siguiente. En este sentido, se han planteado tanto el objetivo general como los objetivos específicos, los cuales son herramientas que permiten clasificar la información analizada para tener un enfoque específico de los propósitos que se quieren cumplir. De esta forma, el objetivo general engloba la totalidad de la investigación
y dentro del proyecto se ha planteado lograr que el 90% de estudiantes de psicología de séptimo semestre consigan sus pasantías de acuerdo a sus horarios e intereses a través de la feria. Por otro lado, los objetivos específicos suelen ser a corto plazo y se enfocan en las acciones para cumplir con la meta. De esta forma se han planteado 6 objetivos específicos para la realización del proyecto. 1. Determinar los intereses de pasantías de los estudiantes de séptimo semestre de psicología. 2. Generar los convenios de participación de las empresas en la feria. 3. Diseñar la estructura de la feria y procedimientos a seguir. 4. Comunicar a los estudiantes interesados sobre la realización de la feria. 5. Ejecutar la feria de pasantías en base a la planificación establecida. 6. Valorar el porcentaje de estudiantes que logró conseguir sus pasantías. Como siguiente punto tenemos a los componentes derivados de los objetivos específicos. En este caso, los componentes van a ser las etapas o fases por las cuales el proyecto va a pasar de una forma secuencial procedimental. En nuestro caso, para nuestro proyecto, tenemos como primer componente el diagnóstico y base de datos, la formalización de convenios como segundo componente, el diseño y la estructuración como tercero, difusión y publicidad como cuarto, como quinto tenemos aplicación y desarrollo y como sexto la evaluación de la efectividad del proyecto. Como siguiente punto tenemos cuál va a ser el producto o servicio general, que en este caso sería la feria de pasantías de aplicaciones de la psicología. Con punto 9 tenemos la metodología y técnicas y herramientas a aplicar. Como primer componente, el del diagnóstico y base de datos, la metodología que nosotros elegimos fue Logic Multinomial. Como segundo componente, formalización de convenios, tendremos la metodología de elaboración de convenios. Para el diseño y estructuración realizaremos la feria como metodología. Para el punto de difusión y publicidad realizaremos el plan de difusión de ferias universitarias. Para el componente de aplicación y desarrollo realizaremos un diagrama de Gantt dentro de metodologías. Y por último, dentro de la evaluación de la efectividad, realizaremos dentro de las metodologías un reto timing, cuantitativo y cualitativo. En cuanto a la localización, hemos definido que se realizará en el patio amazónico, en el cual se encuentra ubicado en el campus Utlapar de la Universidad de las Américas. En cuanto al financiamiento, se ha establecido que se realizará en base a 2 instituciones. La primera en base a la CEUDRA, en la cual se establecerán los recursos físicos como carpas, mesas, sillas, entre otros. En cuanto al espacio, se hará la reserva del patio amazónico y en cuanto a la parte humana, se establecerán personas para el protocolo de la feria. El método de entrega se realizará por medio de formulario de gastos por cotización externa. La segunda institución es las organizaciones invitadas a la feria, lo cual establecerán recursos físicos como los materiales para el stand personalizado y en la parte humana los representantes de cada organización y otros colaboradores. El método de entrega será por medio de formularios de proyección de gastos personales, el SRI. Para la evaluación económica, financiera, ambiental y social se ha determinado lo siguiente. Evaluación financiera. Se utilizará un análisis de formulario de gastos de cada empresa en base a la herramienta de formularios de proyección de gastos personales generados por el SRI. Para la evaluación social, se utilizará un formulario de satisfacción aplicado al 90% de estudiantes de psicología de séptimo semestre de la UTLA que encuentre espacios para realizar sus pasantías. En la evaluación ambiental, un contrato de responsabilidad ambiental con cada empresa para recepción y devolución de limpieza del espacio utilizado. Finalmente, en la evaluación económica, un pre y post encuesta diseñada para medir la obtención del 90% de estudiantes en sus pasantías con el objetivo de implementar nuevas ferias. Con respecto a las amenazas, se pudieron identificar 4 en específico, con sus respectivas estrategias para manejarlas. En primer lugar, el desinterés por parte de los estudiantes. Para dicha amenaza, la estrategia que se puede utilizar es comunicar las ventajas de la necesidad del proyecto y motivar la asistencia de los estudiantes. En segundo lugar, la amenaza identificada es la replicación de la feria en otras facultades, lo cual disminuye la participación de las empresas en la feria. Sin embargo, la estrategia que se puede utilizar es realizar la feria a partir de la factibilidad de las empresas acorde a su planificación. En tercer lugar, la estrategia identificada es no cumplir con las expectativas de los estudiantes. Dicha estrategia para la amenaza es comunicar a través de una guía de la feria a los estudiantes sobre las empresas invitadas y sus propuestas. Finalmente, otra amenaza detectada son los imprevistos en la asistencia de las empresas en la feria, tras haber firmado el contrato. La estrategia a implementar para resolver dicha amenaza
es garantizar un tour gratuito por parte de las empresas a los estudiantes interesados, dando a conocer todas sus oportunidades laborales. Como siguiente punto tenemos al cronograma, que resulta una herramienta que permite organizar las actividades y tareas con las fechas previstas desde que comienza hasta la finalización del proyecto. De este modo, los componentes de nuestro proyecto se articulan de la siguiente manera. Como primer componente tenemos al diagnóstico y base de datos, el cual será cubierto durante la primera semana y la segunda semana del primer mes. Como segundo componente de formalización de convenios, este será cubierto durante la semana 3 del primer mes. Dentro del tercer componente, este será cubierto durante la cuarta semana del primer mes. Como cuarto componente de aplicación y desarrollo, este será cubierto durante la semana primera del segundo mes. Y por último, como el componente de evaluación de efectividad, este será cubierto durante la segunda semana del segundo mes. Tras la realización de la matriz para la elaboración del presupuesto, la cual se conforma de 5 componentes específicos. En primer lugar, diagnóstico y base de datos. En segundo lugar, formalización de convenios. En tercer lugar, diseño y estructuración. En cuarto lugar, aplicación y desarrollo. Y finalmente, la evaluación de efectividad del proyecto. Se pudo evaluar que el destino total es de $3.220.90. Indicadores de gestión. Los indicadores de gestión son evidencias objetivas y cuantificables que permiten medir, controlar y mejorar las actividades encaminadas a satisfacer las expectativas o las necesidades en el usuario o grupos de interés. Dentro de estos están los siguientes. El indicador de eficacia permite medir el resultado esperado de las actividades ejecutadas. Por otro lado, tenemos el indicador de eficiencia, que se trata del uso óptimo de los recursos o la calidad esperada, es decir, cumplir con los objetivos que se han planteado, pero con el uso óptimo de los recursos evitando gastos. Un tercer indicador es el de oportunidad, en el que para lograr un objetivo se debe cumplirlo en un plazo determinado. Finalmente, tenemos el indicador de satisfacción, que se trata de la percepción, la opinión y el compromiso. Hemos determinado los siguientes indicadores en base a los objetivos específicos. Para el primer objetivo específico, que es determinar los intereses de pasantías de los estudiantes de séptimo semestre de psicología, hemos determinado el indicador de gestión de eficacia, el cual sería total de estudiantes de séptimo semestre de psicología con intereses de pasantías identificadas sobre el total de estudiantes de séptimo semestre de psicología. Para el segundo objetivo, que es generar los convenios de participación de las empresas en la feria, el indicador de gestión es de eficacia, el cual es total de convenios para la feria sobre el total de empresas. Como siguiente, el objetivo de comunicar a los estudiantes interesados sobre la realización de la feria será cubierto con el indicador de eficiencia de total de estudiantes informados menos el número de asistencia por parte de los estudiantes sobre el total de estudiantes informados por el medio de recursos de difusión. Como objetivo de ejecutar la feria de pasantías en base a la planificación establecida, se utilizará el indicador de oportunidad para medir el total de actividades dentro del plazo sobre el plazo por actividades. Y por último, para el objetivo de valorar el porcentaje de estudiantes que logró consentir sus pasantías, utilizaremos un indicador de eficiencia, el cual dice total de estudiantes que accedieron a los convenios para realizar pasantías menos el total de estudiantes que no accedieron a los convenios sobre el total de estudiantes que accedieron a los convenios para realizar las pasantías.